y además para asuntos políticos. Qué bueno. Eduardo, ahora pues Yolanda trataba recientemente que al echarse la paloma, ahora pues el debate vuelve a ser jurídico y constitucional. Ya lo fue antes de la reforma, pero ahora ya no se trata de un asunto electoral, no se trata de un asunto de popularidad o de que se gane o no las elecciones, sino de que supuestamente esto estará acompañado de un vicio de origen, y entonces que puede después alegarse la ilegalidad de la ilegitimidad, ¿no?, de la elección del presidente Medina por el supuesto vicio de origen en la reforma. Sí, bueno, ante todo, pues agradecerle esta oportunidad que nos dan de compartir con ustedes y los que todos los días siguen este programa. Pues como señalabas, Julio, ha vuelto o ha resurgido un tema que nosotros entendíamos superado, que es la cuestión de si es legítima o no la candidatura del presidente Danilo Medina a la luz de la reforma constitucional de 2015. Hemos visto la posición de Manuel Esquea, que es la que ha sostenido siempre, a la que se han sumado otros juristas más jóvenes que también pero ¿es verdad que ellos están planteando eso ahora? Sí, justo la semana pasada se sacaba de nuevo el tema de que la reforma para restablecer la reelección requería un referéndum aprobatorio posterior. En aquella ocasión, cuando eso se discutió, que fue en el transcurso de la reforma, nosotros sostuvimos que la Constitución no exige para la reforma del mecanismo del mandato presidencial un referéndum posterior, porque los temas para los cuales se exige este referéndum hay que entenderlos restrictivamente, del mismo modo que se entienden las materias reservadas a la ley orgánica, como refiriéndose a títulos y secciones de la Constitución, es decir, el título de los derechos fundamentales, la sección de la nacionalidad del título 1, pero que es enunciativo y limitativo, o sea, dice punto por punto, cada cosa que amerita. Claro, amerita la celebración de un referéndum. Se entiende muy ampliamente como que toda cosa que toque un derecho requiere referéndum aprobatorio, entonces sencillamente no habría nunca una reforma constitucional sin referéndum aprobatorio posterior. De hecho, esto ha sido sostenido prácticamente por la mayoría de la doctrina constitucional, como es el caso de Cristóbal Rodríguez, Nácer Perdomo, Olivo Rodríguez y los más destacados profesores de la materia en nuestra universidad a nivel de pregrado y posgrado. Nosotros entendemos que es así, y mucho más que no ha habido un pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, ni la Junta Central Electoral, ni ningún oficial ni funcionario público puede deducir ninguna consecuencia jurídica vinculante, perjudicial para el candidato de la alianza. De todas maneras, los que piensen así, una vez ya consumada la elección del presidente de nuevo, ¿a qué mecanismo pueden apelar? Hay que recordar que también el doctor Castillo, el doctor Vincho Castillo, pues ha sustentado este planteamiento. Ellos llevaron un recurso al Tribunal Constitucional, que también habían solicitado una medida cautelar y el tribunal se la rechazó. Y luego entonces envió a la lectura del fondo de la acción de inconstitucionalidad, pero esto se produjo antes de la reforma, la Constitución ya se promulgó. Claro, hay un criterio que sostuvo la Suprema Corte de Justicia, que nosotros no estamos de acuerdo con ese criterio, de que una vez reformada la Constitución no se puede cuestionar la reforma, porque sería pasarle por alto a lo que es el artículo 268, que exige una serie de condiciones que no pueden reformarse, y que si se reforman entonces habría una reforma totalmente violatoria. Pero ese no es el punto. El punto es que nosotros necesitamos, en una próxima reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, arbitrar procedimientos rápidos precisamente para estos casos de urgencia, en donde se requiere tener la palabra final del órgano de justicia constitucional especializada, Tribunal Constitucional, precisamente para que no se cree confusión, para que no se cree preocupación, porque hay mucha gente que
a raíz de este artículo del doctor Esquea, de un reportaje que se hizo en 7días.com, pues, digamos, a apenas 40 días de las elecciones, podría, y sin un pronunciamiento definitivo, podría alguna gente pensar que eso podría estar poner en suspenso, o que tendría algún efecto. En cuanto a la competencia de la Junta Central Electoral y del Tribunal Superior Electoral, Eduardo, hemos visto esta semana que frente al mismo reclamo han acudido a instancias distintas. El caso del Ayuntamiento, el Distrito Nacional, la candidatura al Distrito Nacional, el PLD acudió a la Junta Central Electoral a hacer un reclamo, y el mismo reclamo, entonces, Tonti Rutinel acudió a hacerlo al Tribunal Superior Electoral. ¿Quién fue a la instancia correcta? Que hoy se conoce a las 4. Eso es lo que nosotros llamamos un verdadero ornitorrinco. Y después nos dice con qué se come. Jurídico, un embrollo, okay. Un embrollo constitucional, porque a raíz de la reforma de 2010, la Junta Central Electoral quedó como el órgano superior de la administración electoral, al cual se encuentran adscritas las juntas electorales municipales, pero que esas juntas electorales municipales ya veremos que también tienen alguna facultad contenciosa. Y por otro lado, el Tribunal Superior, que es la alta corte del contencioso electoral. En buen derecho y en teoría, toda decisión administrativa que verse sobre lo electoral de la Junta Central Electoral puede ser recurrida en contencioso electoral ante el Tribunal Superior Electoral. Claro. Y aquellos actos administrativos de la Junta Central Electoral que tienen que ver con la función pública, con las contrataciones públicas, con los aspectos puramente administrativos no electorales, pueden ser recurridos en el Tribunal Superior Administrativo. Pero nada de lo contencioso electoral, tal como está configurado en la Constitución, debe escapar al control del Tribunal Superior Electoral, como nada de lo puramente administrativo debe escapar al control del Tribunal Superior Administrativo. O sea, Eduardo, lo que tú estás diciendo es que no es en la Junta. Bueno, la Junta Central Electoral no tiene facultades jurisdiccionales. Ahora, la Junta Central Electoral sí puede conocer recursos de reconsideración de decisiones administrativas, tanto de lo electoral como de lo administrativo. Digamos, una persona que esté en la carrera administrativa, un funcionario que esté en la carrera administrativa de la Junta, que haya sido movido a una función que él entienda que va en detrimento de sus derechos adquiridos como funcionario de la Junta Central Electoral, él puede recurrir ante la propia Junta para que se reconsidere esa medida. Del mismo modo, un partido perjudicado por una resolución administrativa en lo electoral puede recurrir ante la Junta, pero la palabra final la va a tener en lo contencioso electoral, el Tribunal Superior Electoral, y en lo contencioso puramente administrativo, el Tribunal Superior Electoral. O sea, que lo de Francina debió ir al Tribunal Superior Electoral. Fíjense, nosotros vimos, porque por eso digo que aquí habrá que deslindar claramente los campos, y por eso quería ir a lo que era el buen derecho y a lo que es la teoría del derecho electoral. Nosotros vimos algo que a mí me sorprendió, que fue un recurso del Partido de la Liberación Dominicana interpuesto ante el Tribunal Superior Administrativo con relación al cálculo de los diputados. No sé si se acuerdan de eso. Sí. Yo realmente me sorprendí porque todos esos temas que tienen que ver con lo contencioso electoral, la Constitución se los reservó al Tribunal Superior Electoral. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y aquí me agarro de lo que decía el presidente Danilo Medina en ese magnífico discurso de apertura de la reunión de la Internacional Socialista Seccional de América Latina y el Caribe, en el sentido de que el próximo reto es, por un lado, aprobar la modificación de la ley electoral, una ley que parte de que las decisiones de la Junta Central Electoral son definitivas e irrevocables, y la ley de partidos y de garantías electorales. En esa ley electoral, todos los ripios, todas las cosas que quedan de la reforma de las constituciones viejas tienen que ser eliminados para ponerla en armonía, en concordancia con la nueva legislación. Pero aquí hay que estar claros. El Tribunal Superior Electoral es la alta corte de lo contencioso electoral. Y no se puede interpretar la norma para recortarle la competencia. Como de nuevo decimos, la Junta Central Electoral tiene la última palabra sobre la administración electoral. Paso entonces al caso del ornitorrinco, que es la Junta Electoral Municipal.
La Junta Electoral Municipal depende en lo administrativo de la Junta Central Electoral. Y como bien decía el magistrado Edilo Ibarres, un artículo brillante que publicó la semana pasada en Acento, las juntas electorales son muy importantes porque son las que realmente tienen el control del proceso. Lo que pasa es que al magistrado Olivares hay que leerlo y después que tú lo lees, tú tienes que buscarte la actuación distinta. Ya tú lo lees y él está planteando una cosa. Y en este caso no fue ya así. Tú sabes que va a actuar en el caso actual de este proceso no fue así. El que se manejó diferente, manejó un discurso. Fue el otro magistrado. Está bien. Hay que tener cuidado para todo. Para comer pescado. No, que lo busque bien. Que no te lleve declaraciones, que hable con él. Seguimos con Eduardo. Pero ¿qué pasa es el mejor de todito? ¿Qué pasa con la Junta? La Constitución dice que la Junta Electoral Municipal tiene la administración electoral de las elecciones del municipio, pero también tiene el contencioso. Entonces tenemos el caso de médicos, ingenieros, pero la Junta Municipal tiene el contencioso. Periodistas que son miembros de la Junta Electoral Municipal. Sí. Bueno, tú no tienes que ser abogado para ser miembro de la Junta Electoral Municipal. Ni siquiera de hecho, esa es la belleza, la bondad y la virtud de la Junta Electoral Municipal, porque son ciudadanos de reconocida prestancia. Pero no tienen que ser abogados. No tienen que ser abogados. Yo creo que debería ser requisito no ser abogado para que no compliquen las cosas. Entonces, es decir, para que no hagan un ornitorrinco. Pero ¿qué pasa? Sí. En el día de las elecciones, el reglamento del Tribunal Superior Electoral, que hay que reconocer que el Tribunal Superior Electoral dictó un reglamento y dentro de toda esta maraña trató de hacer lo mejor que se podía, le asignó competencia para conocer del amparo electoral del día de las elecciones. Y ahí yo me pregunto, la Constitución cuando habla del amparo como garantía fundamental, habla de una garantía jurisdiccional. Es un juez independiente, un juez competente. La Junta Electoral Municipal no es ese juez natural de que nos habla la Constitución. ¿Cómo se salva todo esto? Esto se salva llamando a ese amparo electoral con otro nombre que no sea amparo. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que las garantías no son únicamente las que ella establece, sino que pueden haber otras garantías fundamentales. Pero no le llamemos amparo a lo que requiere que sea un juez. Idealmente se pudo haber ido al juez de primera instancia, que tiene la competencia para el contencioso municipal, y podía perfectamente habérsele dado competencia para eso, porque imaginen ustedes una junta electoral con las elecciones, por ejemplo, en Tamboril, o con las elecciones en la ciudad de Barahona. Ese mismo día, esas 3 personas tienen que atender cualquier amparo de urgencia de cualquier elector que diga que se le está negando el voto, y también tienen que resolver la administración. Yo creo que es una sobrecarga, pero esto ya veremos, porque va a haber mucho trabajo para abogados en todos los municipios, porque van a haber muchos amparos en todo. Yo lo estoy diciendo. Que hasta diciembre, decía Yolanda. Yo digo que hasta diciembre va a estar peleando. Yo hasta diciembre, puede ser que se pase el año. Y los escenarios que se presentarían hoy a Tonti lo pueden favorecer o no. Si no es favorecido en el Tribunal Superior Electoral y por un principio de equidad, se podría recurrir al Tribunal Superior Electoral en contra de la decisión de la Junta que favoreció a Francina, porque por el mismo principio, un tema de domicilio, en la Junta se favorece una candidata, pero en una alta corte, una corte especializada, se afecta. Mira, la decisión de la Junta Central Electoral sobre Francina, como cualquier decisión de la Junta Central Electoral en materia administrativa electoral, puede y debe ser recurrida ante el Tribunal Superior Electoral. Es cierto que la Junta te va a decir que la ley no le da esa competencia al Tribunal Superior Electoral, pero lo que nosotros sostenemos es que la Constitución le da la competencia a lo contencioso electoral al Tribunal Superior Electoral, y la ley, que aquí hay una inconstitucionalidad por deficiencia regulativa, es decir, la ley no reguló suficientemente para darle esa competencia. Eso se puede cuestionar perfectamente. Del mismo modo, hay plazos, no se puede argumentar que ya el plazo para recurrir a eso. Hay que partir del plazo de derecho común, que si mal no me equivoco, son 30 días, es decir, un mes. Exacto. Así que estaría dentro del plazo para recurrir. De nuevo, van a alegar que la ley no le da esa competencia, porque fue que cuando se segregó la Junta Central, cuando se separaron los siameses, la Cámara Contenciosa y la Cámara Administrativa, cuando se cortaron los siameses, se llevaron algunos órganos vitales en
la parte legislativa. Entonces eso tiene que ser suplido claro. con lo que yo llamo una interpretación constitucionalmente adecuada a la Constitución de 2010 de las competencias de, en este caso, órganos extrapoder que tienen la misma autonomía, que es el Tribunal Superior Electoral y la Junta. Y la Junta, sí. Eduardo, entonces sí. Queda abierto, sin embargo, para recurrir debía haber un tercer actor interesado en recurrir, porque el tribunal no puede apoderarse por sí mismo. Sin embargo, el fallo del tribunal, a la luz de lo que tú planteas, superior electoral, puede ser distinto al que la Junta dio, claro. Y ese sí habría que acatarlo por obligación. Bueno, podría ser recurrido también ante el Tribunal Constitucional. Hay que decir que cuando la Junta pasó los expedientes al Tribunal Superior Electoral, no fue que la Junta apoderó al tribunal. Digo lo que fueron por su cuenta. Por ejemplo, en el caso de Tonti, va por un caso idéntico al de Francina. Él fue al tribunal. Él fue al lugar correcto. Entonces, si el tribunal correcto da el fallo correcto. A favor de Tonti, no debe ser. A favor no, da el fallo correcto diciendo, el que va a ser alcalde de un sitio debe elegir en ese sitio. Sí. Y usted vota en otro lado. Ese es un criterio, es un precedente importante. No tiene el carácter vinculante como un precedente constitucional, pero es un precedente que puede ser arguido. Eduardo, la interpretación jurídica. Sí, pero perdóname, la interpretación jurídica del domicilio. ¿Qué debe ser el domicilio? ¿Cómo debe interpretarse el domicilio? ¿Donde la persona realmente vive o donde su cédula dice que vive? Ese según el derecho civil. Vamos a ver. La gente puede vivir donde quiera, puede cambiar cuando quiera. Fíjate, no hay ningún problema. Esa es una pregunta muy difícil de responder porque hay una noción, lo que llaman la noción del domicilio real y otra, la noción del domicilio formal. Por ejemplo, cuando se habla de notificaciones que te tiene que hacer el tribunal o la contraparte por acto de alguacil o acto de abogado, la noción que impera es la de la elección de domicilio, la del domicilio formal, donde tú elegiste domicilio. Sin embargo, cuando estamos en las acciones constitucionales, prima la del domicilio real, porque se supone que debe el amparista protegerse y siempre debe ser la notificación en donde efectivamente vive. Entonces habría que ver en este caso cuál debe ser la interpretación. Para serte honesto, como yo me paso todo el día jugando dominó y tomando cerveza con los amigos, no he tenido tiempo mentira de revisar el que beba dominó y beba hacer juego de revisar con detenimiento la ley. Y es fácil. Y lo más importante, porque el magistrado para que un tema absurdo Hernández Peguero tiempo en eso. Publicó un libro muy importante de justicia electoral comparada. Habría que ver también cuál es el criterio. Hernández Peguero. Electoral comparada. En cuanto a lo del domicilio, principalmente la de la justicia mexicana, que ha resuelto eso en otros casos. Bueno, mira, Eduardo, además de ser José, un segundito, antes de irnos a ese punto, pero hay un asunto elemental de que, digamos, de lógica de representatividad, de que el candidato tiene que ser capaz de votar por sí mismo. O sea, si tu cédula dice que tú vas por tu residencia, tú vas a votar en Arroyo Hondo, Eduardo, y tú te postulas por la 1, por la circunscripción número 1, sí. Entonces tú no vas a poder votar por ti mismo, porque tú tienes que ir a votar en la circunscripción número 2. Entonces, claro, como que eso no tiene sentido desde el punto de vista del derecho del pasivo, ¿verdad? De ser elegido. Y el legislador eso lo aplica fundamentalmente a lo municipal. Pero además, si la cédula fuera inteligente, no tuvieron que bregar con nada de esa como vaina. Quiera, José, cambiar tu domicilio cuando tú ganes y ya, punto. Ahora, lo importante sería que cada 3 meses se audite al representante a ver si vive ahí. Porque, oye, Eduardo. En Francia tú tienes que avisar a la autoridad municipal del cambio de domicilio. Claro, eso planteamos en seguridad perimetral. Es una responsabilidad del ciudadano. Claro. Cambiar. Ahora, ¿tú sabes qué, Eduardo? Ni el síndico de Santo Domingo Este vivía allá. Ni el síndico de Santo Domingo Norte vive allá. Ni el síndico de Santo Domingo Este vive ahí. Aunque su domicilio diga en su cédula que vive ahí. Viven aquí todito en la Nacaona. Entonces es una doble moral, es una cosa absurda. Pero mira, yo, Eduardo, que sé que tú eres un intelectual, además de abogado, son cosas muy distintas. Tus libros yo los tengo como libros de consulta. Yo te quiero hacer una pregunta para ver cómo tú pones este tema en perspectiva. Mira, ahora mismo
Tesla. Dice mi hijo que uno de los profesores más brillantes. Claro, Eduardo es uno de los más brillantes. Que estuvieron en desacuerdo con lo de la sentencia, porque las cosas que el profesor le enseñó. No, más brillante. Lo que mejor. No. Ahí fue que Eduardo Jorge demostró. Ahí fue que Eduardo Jorge demostró que el ser humano es imperfecto. Eduardo, mira, si entramos en ese tema, hermano, no salimos de aquí. Yo te quería preguntar, ahora mismo vemos que ahí demostró que no es infalible. Ahí demostró que es Elon Musk y Tesla están cambiando. Elon Musk y Tesla están cambiando la forma de ver el automóvil. Vemos cómo Twitter y Facebook están cambiando la forma de hacer periodismo en WikiLeaks. Vemos cómo Uber está cambiando la forma del servicio de taxi. Y vemos cómo Wikipedia está cambiando la forma de acceder a la información. Pero cuando yo veo el derecho, que tiene prácticas de la Edad Media todavía vigentes hoy, yo digo, ¿cuál es el futuro del derecho? ¿Cómo podemos ver las primeras señales de un derecho nativo propio de la sociedad web que estamos viviendo hoy? Fíjate, es una pregunta muy importante. El derecho, aunque tú no lo sientas, se está transformando. Pero las transformaciones son transformaciones que ocurren en tiempos, si se quiere, imperceptibles, casi geológicos, son movimientos tectónicos, pero hay un cambio de paradigma. ¿Cómo, por ejemplo, cómo yo puedo ver eso? Mira, el derecho que hoy se enseña, y yo estoy enseñando en Ucamaima desde el año 91, y lo que hoy se enseña en las universidades no es ni lo que nosotros enseñábamos a comienzos de la década de los 90, y mucho menos el derecho que nosotros aprendimos, en el caso mío, en los 80. ¿Por qué? Porque la República Dominicana, con ese Congreso tan criticado, ese Congreso ha transformado en el orden legislativo lo que es el derecho dominicano. Lo que no hizo la generación de juristas de la edad de oro de Trujillo, como se le dice, lo que no hicieron los juristas de la democratización posterior a Balaguer, lo hicieron las nuevas generaciones, la llamada década de los 80. Pero copiando código de otro país. No, lo que pasa es también, Eduardo, lo que pasa es que impactado por la realidad objetiva. Claro, pero yo le digo a ustedes, miren, José, no diga que copia. Mira, yo me asomé al Tribunal de Primera Instancia de Santiago una vez que había un caso y había comenzado a estudiar Derecho, y yo dije, pero yo no voy a estudiar esto. Pero esto no, yo no entiendo nada de lo que está pasando aquí en este proceso. Estudiante de Derecho, no entendía. Hoy los procesos penales son en español. Hoy, desde un guachimán hasta un periodista sabe lo que es una medida cautelar, lo que es un habeas corpus. Es decir, hoy hay procesos. Se ha democratizado, se está democratizando. Tantos procesos hay que hasta 8 banqueros los metimos presos. O sea, es una justicia que por lo menos se produce la igualdad ante el atropello. Es decir, a los banqueros el derecho se puede aplicar mal, pero se le aplica mal a todo el mundo. Es decir, ha habido una transformación y no hay, salvo los vikingos quizá, ningún ordenamiento jurídico que se mantenga al margen de lo que es el influjo extranjero. Y los dominicanos, muy por el contrario, nosotros hemos exportado reformas, porque la limitación de los procesos, 12 meses de duración del proceso, 18 meses y megaproceso penal, todo eso ahora ha sido importado por países que han tomado el modelo de la legislación procesal penal dominicana. Y la ley de procedimiento administrativo que nadie lee, que deberían leer todas las secretarias de la administración pública, todos los ministros, que dice que al administrado hay que tratarlo en impuesto interno, en aduana, donde fuere, con cortesía, al administrado, al público, al ciudadano, y que el deber, y establece 55 deberes que tiene ese funcionario frente a esa señora. Si son deberes, no son ninguna consecuencia. Dicen los británicos, pero una ley sin consecuencia es un simple enunciado. Pero lo que pasa es como la ley electoral que te da los cuartos y después no te fiscaliza. No, lo que pasa es que esa ley necesita dolientes, y la participación ciudadana, la institucionalidad y justicia, las organizaciones civiles no toman en serio esa ley. Eduardo, el doliente es la medida que establece la propia ley
para todo eso está muy bonito, pero a Wilda Rey está suelto. Ese es el problema del Eduardo, apartándonos ya finalmente un poquito del derecho, háblanos un poquito. Vamos a la política. De política. Yo quiero preguntarte de política. Sí, tú vienes con los resultados de política. O sea, tú eres un dirigente del PRD, hay una inquietud electoral desde el punto de vista de lo que pueda acontecer con el PRD como partido. ¿Qué tú prevés en torno a eso? Porque evidentemente que en términos generales todas las encuestas indican que el presidente Danilo Medina sin ningún problema. Ahora, ¿qué prevés tú para el PRD propiamente dicho? Mira, lo que entiendo yo que va a ocurrir es, primero, que el presidente Danilo Medina va a ganar las elecciones por encima del 65%. ¿Del 65%? Y cuidado. ¿Oíste, Yolanda? Saca eso. Bueno, pero es mi predicción. Julio me dijo que no era como abogado que iba a hablar. Exacto, como político ahora. Entonces, esa es mi primera predicción. Y más del 65%. Los invito a todos yo estoy de acuerdo contigo. A un refresco al otro día. Exacto. Si no es así. Pero tienes que cumplirlo, sí, no, yo vendré aquí con mi merengue y mi country. Que sea natural, comunes que se ponen a hacer apuestas y después no la pagan. No, esa yo la voy a pagar. Un saludo a Servio Tulio. No temen ustedes que ocurra aquí lo que pero que yo no he dado la pregunta mía, después te la pregunto. 65, sí. Lo primero es va a haber un triunfo. ¿Qué dije yo? El presidente Danilo Medina por encima del 65. Lo segundo es en el caso del PRD, que el PRD va a salir como el segundo partido más votado. O sea, va a perder su primer lugar que ha sostenido durante 2010 y 2012. Ahora me animo yo. Eso es lo segundo. Y lo tercero es que el Partido Reformista va a sacar más votos que el PRM. ¿Que el PRM? Sí. ¿El Partido Reformista? No se ha arriesgado. ¿El Partido Reformista? O sea, el Partido Reformista gana más que el PRM. ¿Y por qué? Espérate, explícame. Porque el que va a votar por Luis Abinader no va a ir hasta el recuadro número 15-18. Va a votar ahí. Pero usted es académico y yo le tengo mucho respeto, pero pienso que las pasiones han nublado su razón en este momento, porque el número 15 está en la misma boleta. No se trata de que son 15 papeletas que usted tiene que mirar. Y en los lugares más remotos de la República Dominicana. Pero él tiene derecho a tener televisión. Aunque uno de nosotros no lo dice la Lupe dice, según tu punto de vista, yo soy el mal. No, usted no es el mal. Eso dice la Lupe. Cántaselo. Su pasión le ha nublado la razón para comprender algo tan simple. Pero déjalo nublado. En el proceso del 2010, déjalo nublado. Víctor es testigo de esto. En un municipio que se llama Guaymate, ganó un partido que estaba de los últimos de la boleta, la municipalidad. Y le estoy hablando de un municipio donde hay mucha gente analfabeta. Le puedo hablar, por ejemplo, del caso de Vallejuelo. Es decir, la gente, los números, el número 15, el día 15, la gente lo identifica bien. Bueno, pero es que el entrevistado tiene derecho. Perdón. El entrevistado tiene derecho a exponer su punto de vista, aunque uno de los miembros del panel no lo comparta. Oli dice que Abinader va a ganar en primera vuelta y yo lo dejo. Cada quien tiene su segunda vuelta electoral. Vamos a ver, gracias, Eduardo. Respeten a Eduardo. ¿Qué es lo que pasa? Lo que hay que prepararse ahora es para ganar. Y para administrar el triunfo. Y eso es muy importante, tanto en el caso del PLD como en el caso del PRD. En el caso del PLD, porque inmediatamente comienza el activismo para lo que es la selección del candidato 2020. Y en el caso del PRD, porque hay que administrar un proceso de unidad. Porque el PRM ya va a evidenciar su fracaso como organización partidaria y la imposibilidad de constituirse en un articulador de los intereses de quienes en un momento sentían que el PRD no era el mecanismo. Y del PRD hay que tener la suficiente bonomía, la suficiente flexibilidad para reunirnos con los compañeros, como no hemos reunido y no hemos aliado con Fello Suberví, con Héctor Guzmán, porque vendrán más y tendrán que sumarse más en los próximos días. Yo entiendo que en las próximas semanas se tienen que producir movimientos importantes para nuestro partido. Y nosotros, ¿sabe cómo le dicen al PRD de este lado, la gente del PRM? Dice que eso es un CPA. ¿Usted sabe por qué? Dice que una causa perdida y ajena. ¿Y tú sabes cómo le dicen a Abinader? ¿Tú sabes cómo le dicen a Abinader? Le dicen febrero. ¿Por qué? Porque no llega a 30. ¡Ay, Dios!